Bien, ha sido profesor en la UAM, la UNAM, el CIDE, y en esta ocasión viene a presentarnos la información de seguridad pública y su utilización en la elaboración de políticas de seguridad pública, cómo corregir errores de origen. Hola, gracias a todos, buenas tardes. Solo como un comentario adicional que me quedé cero anterior. La base de datos de homicidios relacionados con delincuencia organizada la hizo un servidor. Cuando trabajé en el Consejo Técnico Asesora a la invitación de Blake Mora en ese momento antes de que murieran, y posteriormente ya hay muchas cosas que decir que no puedo decir porque me metería en conflictos emocionales con el gobierno, ¿no? Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? Información de seguridad pública y su utilización en los esquemas de información, cómo corregir errores de origen. ¿Qué tenemos aquí? Como el tiempo que nos dieron es muy corto, ustedes pueden ir a esta liga si la quieren apuntar, seguridadpublicaenmexico.org.mx, publicaciones, conferencias, CUSEA, /CUSEA.html, y ahí van a tener toda la información de la cual yo voy a hablar y quiero hablar. Perdón, estoy cojo, pero mi mente funciona muy a toda madre, ¿no? ¿Qué pasa con la información y la calidad de información con la que nosotros trabajamos? Eso es algo que nunca ponemos a discusión. Yo no leo, les pido a ustedes que lean, yo platico y voy generando mis ideas, ¿no? Porque si no, pues no tendría sentido que les podría yo pasar la presentación vía internet y camino porque veo que mucha gente ha estado metida en los teléfonos celulares y demás, y entonces pues me gusta que tengamos interactividad con la gente, ¿no? ¿Qué pasa con la estadística que nosotros tenemos? Fíjense, hace 110 años, en 1907, Carlos Rumagnac dijo: la estadística de información delictiva en el país no sirve. Curiosamente, aquí lo dice, ¿qué pensar? La negra y pavorosa incógnita de todos los problemas sociales. Lamentablemente para nuestro país y tristemente, hoy 110 años después, esta afirmación sigue teniendo una vigencia espectacular. ¿Por qué es eso? ¿Qué es lo que ha pasado? Fíjense nada más aquí en esta gráfica que yo estoy poniendo, homicidio reportado por México, según distintas entidades. Ningún dato cuadra. Absolutamente ningún dato cuadra. ¿Por qué? Como yo digo, dime qué resultados quieres y te diré qué base de datos puedes utilizar. Si quieres tener dinero, utiliza la que te trata más mal. Si quieres decir como gobernante que vas a toda madre, perdón, soy grosero, soy de Veracruz, soy de Alvarado, ¿no? Si quieres tener éxito, dices, utiliza la que yo estoy publicando, que es la que me pone en mejor posición. ¿Sí me explico? Lamentablemente en el gobierno hemos hecho estos trabajos una y mil veces y seguimos siempre jugando con N bases de datos, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? ¿Tenemos errores en la conceptualización? Sí, y esta caricatura es muy vigente, urge que disminuyan los homicidios. Vamos a tener que llamar a los expertos del INEGI, porque para eso sí son expertos. Los del INEGI son expertos para maquillar, para manipular, para trabajar con información adecuada o inadecuada. ¿Por qué? Porque realmente instituciones oficiales y privadas utilizan la información sin cuestionarse su validez. No el porque esté ordenada, no el porque esté acomodada de forma bonita, significa que va a funcionar. La cifra negra tiene una calidad impresionante. Imagínense ustedes, yo trabajé en el ICESI, no sé si ustedes lo llegaron a conocer, estuve a cargo de 4 encuestas nacionales de victimización y de una encuesta internacional de victimización, que es la única que hemos hecho con Naciones Unidas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Nos dimos cuenta que lo que nosotros estamos registrando puede ser no mayor al 5% de la delincuencia que se está cometiendo en el país. Eso es terrible, eso es terrible. ¿Qué nos falta entonces? Nos falta que realmente nosotros vayamos encontrando esas diferencias, ¿sí? Esto nos hace pensar que a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Existen errores de victimización, de registro? Sí.
Existen errores terribles. Como autoridades, ¿las autoridades tienen interés para corregir esos errores? No, no lo tienen. ¿Por qué? Porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Y lamentablemente, en la situación en el país, estamos como en este cuento. Aquí ustedes van a poder ir hallando diferencias. Por ejemplo, aquí no sé si alguien me pudiera apoyar dándole un clic en diferencias en registro de homicidios, y nos daríamos cuenta, el registro de homicidios tenemos 6 o 7 bases diferentes, dependiendo el santo al cual ustedes se quieran encomendar y con quién quieran quedar bien, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ir, cuando vayan viendo en la liga que les di, pueden ir viendo cuáles son los graves problemas que nosotros tenemos para registrar y evaluar la información de manera adecuada, ¿sí? Si no funciona, no hay problema, créanme, ahí está la información, ahí está, miren. Esta es información interactiva. Por ejemplo, bajemos un poco al Estado de México, ahí, aquí a la derecha, ahí. Bajemos al Estado de México, ahí está México. Por ejemplo, ¿qué estamos registrando? Me decía un compañero que me antecedió y que me acerqué a platicar con él. Y le dije, mira, las diferencias que está presentando el INEGI son impresionantes. ¿Qué dice la base de datos? Bajamos un poco, por ejemplo, vamos a buscar Toluca. Aquí un poco más, RST. Son datos oficiales, municipio a municipio. Ahí está Toluca. Fíjense cómo viene. Esta es la base aquí, y de repente varía 91, 124, 127, 102, 2369. Y perdón que sea grosero, pero yo cuando veo ese tipo de cosas digo, chinga. ¿Qué está pasando con el INEGI? ¿Qué está pasando con el INEGI? Me comuniqué con el INEGI. Ya la podemos quitar, nada más quería mostrar las diferencias, regresarme a la presentación. Y así como este error, existen cantidad, miren, 80, 83, 103. Entonces, ¿qué está pasando? Que nosotros, todos los que nos dedicamos a hacer estadística de seguridad pública, estamos jugando como el elefante y los ciegos. ¿Quién conoce ese cuento? Imagínense ustedes que son ciegos, ciérrenme los ojitos por favor ahorita y pongan la cartera, pongan la mano en la cartera porque eso sí duele, ¿no? Si cierran los ojos y se imaginan que son ciegos y que yo soy un buena onda científico y digo, tengo aquí científicos que van a ser científicos sociales y quiero que conozcan el problema de la delincuencia en el país. Y me los llevo a un zoológico. Y en ese zoológico, ¿qué es lo que yo hago? Les dejo tocar un elefante, porque soy camarada del que cuida a los elefantes. Soy buena onda. Miento madres, etcétera, echo trago. Me deja ir a jugar con el elefante. Y les dejo solo jugar una parte del elefante. A uno le dejo tocar la cola, a otro la panza, como dice la imagen. Y total que luego hacemos un concurso de ciegos. Y decimos, a ver, ahora sí tú explícame cómo es la criminalidad. El que tocó la panza va a decir, es que es inconmensurable. El que tocó el colmillo va a decir, no, es que es muy bonita, mira, se siente así suavecito, hasta mejor que mi piel y mi cutis. Y así vamos a ir jugando. Y hacemos un congreso nacional o internacional de ciegos expertos en elefantes y nos acabamos matando. Porque yo digo que es gigantesca, otro dice que es delgadita como la oreja, otro dice que es como la cola, etcétera. Y no nos damos cuenta de que estamos hablando de la misma realidad bajo diferentes perspectivas. En México dice la gente que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Y cuál es el peor ciego que no quiere ver la realidad delincuencial? La autoridad. ¿Por qué? Porque a río revuelto ganancia de pescadores, señores. ¿Quién gana dinero de las cosas como están? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Sí? A ver, por aquí tenía yo algunos problemas. Aquí, ok, ahí vamos, espérenme. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Problemas de origen. Los problemas que tenemos en la conceptualización y en el manejo de la información estadística de delincuencia, cada quien hace lo que quiere.
el artículo 109, creo, de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dice por ahí claramente, en su caso, alguien podrá hacer sus estadísticas como se le hinche su regalada gana. ¿Y qué sucede cuando nosotros tenemos un gran sistema nacional de seguridad pública que ni es sistema, ni es nacional, y ni es de seguridad pública porque cada quien reporta lo que se le hincha su regalada gana? Y nos podemos ir a Nuevo León. Durante el periodo de Rodrigo Medina, ustedes váyanse a ver la estadística que reportaba en sus informes de gobierno y está un 30 o un 40% arriba de lo que reportaba al secretariado ejecutivo. O váyanse a ver la estadística de secuestro que reportó el gobernante ladrón allá, no me acuerdo ni el nombre, de Tabasco, en donde durante 6 años reportó 0 secuestros. Y cuando nosotros vimos el fin de la colita, decíamos, oye, ¿por qué si tienes 0 secuestros? ¿Por qué tienes el número más alto de secuestradores en tus cárceles detenidos de Tabasco? ¿Qué es lo que pasó? Porque estamos jugándole al detective chino, estamos jugándole al policía que pretende buscar secretos debajo de la alfombra, cuando todos nosotros ya sabemos las corruptelas y cómo se las gastan estas personas. Esa es la cuestión. ¿Cómo nosotros entonces recomponemos? ¿Cómo nosotros entonces trabajamos con información estadística que nos acerque al problema? Yo trabajé en el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, los que empezamos a hacer las primeras encuestas de victimización del país. La realidad con la que nos encontramos fue terrible, terrible. En este momento imagínense que solo se reporta, que solo se registra probablemente un 8% en el mejor de los casos de la incidencia que está sucediendo en el país. Fíjense que estoy medio loco, ya no sé dónde dejé mi… Acá. Si le damos ahí en información confiable en la liga, esta presentación está hecha para que ustedes puedan ir, jugar y ver los datos y todo, y entonces puedan comprender por qué a veces estoy tan enojado. Sobra decir que a veces ya las autoridades no me hacen caso, ¿no? Y después de estar en el grupo técnico asesor de la Secretaría de Gobernación y estar en el CISEN y estar en todos lados, y cuando yo le empezaba a decir a Blake Mora y a la demás gente, ¿sabes qué? Es que estás equivocado aquí y aquí y aquí. ¿Qué pasó conmigo? Que me fueron haciendo a un ladito, ¿no? Aquí fíjense qué dice, aquí tienen ustedes los problemas de la información estadística. Si le bajamos son 22 páginas en donde ustedes van a poder ver, miren, aquí por ejemplo, delitos cometidos, delitos conocidos que se denuncian. Aquí, delitos denunciados, si nosotros lo ponemos aquí y acá, aquí estamos en menos de un 8%. Si contamos cifra negra, el delito que no se denuncia, estamos hablando de 1.2%, que es el delito que está en la estadística del país. ¿Cómo queremos nosotros tomar decisiones de gasto, presupuesto y demás, si realmente tenemos una cifra negra tan pavorosa y tan mal registrada? Esa es la cuestión que nos trae aquí ahora a esta mesa. ¿Y cómo nosotros validamos información y jugamos con información desde diversas instituciones y organizaciones y nos atrevemos a señalar que las cosas van mejores o peores cuando realmente no estamos trabajando ni con el 1% de la información y además la información es completamente inadecuada? Además tenemos otro problema que es muy grave. En cada averiguación previa o en cada carpeta de investigación solo se registra un delito. No se registran, ya regresamos a la parte anterior, ustedes pueden ir viendo aquí cómo van las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos combatir el delito con información que no sirve un carajo? ¿Cómo nosotros podemos sentarnos a señalar que vamos bien o que vamos peor cuando la información que tenemos es inadecuada, ineficiente, mal registrada, todos los males que ustedes quieran ponerle, ahí están
en ese sistema de información. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos trabajar, ¿no? A ver, aquí déjenme ver cómo. Aquí se me vas ayudando con las flechitas, izquierda y derecha. Hacia la izquierda primero porque estamos en la lámina 2. Voy a irme muy rápido porque yo creo que ya. Fíjense una cuestión. En México, hace muchos años, la OCDE dijo, ¿sabes qué? Nosotros no podemos tener a México como miembro en la OCDE si no pone orden en sus estadísticas de gasto y presupuesto. Entonces la OCDE hizo, ¿sabes qué? Pues vamos a poner un modelo de gestión basado en resultados, un modelo de cultura organizacional directiva y de desempeño, ¿no? Ok, ya tenemos el modelo. ¿Qué buscábamos? Que nuestro gasto y nuestro dinero se gastara de forma adecuada. Eso es lo que buscábamos. ¿Se gasta de forma adecuada? No. ¿Tenemos ya controles sobre ver dónde es que se fuga el dinero? Sí, gracias a este mecanismo. Le damos hacia la derecha, por favor. Voy un poco rápido por el tiempo que tengo. Por ahí me avientan un paraguas o algo cuando me pase. ¿Sí? Acá. Ya estamos en la 3, ya, ok. ¿Qué busca básicamente? Busca que se haga un recurso eficiente en los recursos del país, un proceso, un gasto. Yo digo, ¿por qué no podemos hacer eso con la información de inseguridad? ¿Qué es lo que nos impide que la información de inseguridad sea eficiente, sea eficaz y que podamos nosotros más o menos entender que sí nos está funcionando? Ok, fíjense, le damos hacia la derecha. ¿Qué necesitamos y qué tienen las políticas públicas? Nombre del indicador, dimensión, definición, método de cálculo, cómo se mide, la línea base, las metas, el sentido del indicador y los parámetros con los cuales vamos a evaluar. ¿Por qué no podemos hacer eso con la información de inseguridad pública? Porque justamente le damos a la que sigue, por favor. Gracias. A río revuelto, ganancia de pescadores. A río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Y quiénes son los pescadores? ¿A la autoridad le interesa tener control sobre la delincuencia? Es el principal delincuente del país, seamos claros. Luego por eso me meten al bote, ya me han metido 2 veces a la cárcel, pero aquí sigo. Ya estoy viejo, ¿qué me pueden hacer? ¿No? Digo, luego dicen en mi pueblo que de viejo duele más, pero pues no, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos contar con elementos que apoyen la toma de decisiones para combatir la delincuencia de manera eficaz y eficiente? Esa es mi problemática. ¿Cómo hago yo un sistema de evaluación del desempeño que funcione de manera adecuada para combatir y contener el delito? Esa es la pregunta. ¿Le bajamos, por favor? No, hacia abajo, ok. Fíjense aquí, si ustedes pueden ver claramente, es el año 2010. Tenemos el SINBAD, el SNSP, solo creo que son estos homicidios, por ahí se me olvidó. Aquí tengo la consulta interactiva del censo, el INEGI y los tabulados básicos, según averiguación previa iniciada y según presuntos delitos. Si ustedes alcanzan a ver, ninguna cifra coincide con ninguna otra. Y de todos modos lo van a poder ver si es que tomaron la dirección, ¿no? Y si no, pues estoy en seguridad pública en México.org.mx, Arturo Arango, ahí me dicen, oye canijo, mándanos la liga, ¿no? Y pueden hacer la cuestión esta, fíjense, ningún indicador, son delitos de homicidio registrados en el país. ¿Cuál quiero? ¿Quiero ganar dinero o quiero tener dinero del secretariado? Pongo la cifra más alta. ¿Quiero decirle a mi población que voy a toda madre? Pongo la cifra más baja. Y entonces yo juego y me he encontrado estudios científicos en donde uno aporta una cosa y otro aporta otra. Y todos están con base en la misma base de datos. Dicen que depende a quien lo ponemos, ese es el sapo, ¿no? Entonces ustedes supongo que han ido leyendo, ya llevo un poco de tiempo, me queda más, ¿no? Ok, ¿qué pasa entonces? Plataforma México. Dijimos, vamos a tener Plataforma México y Plataforma México va a ser la panacea que cure todos los males. No es cierto. Plataforma México para lo único que sirvió fue para sacar millonarios bandidos que participaron en el régimen, se gastaron 9,000, 10,000 millones de pesos en Plataforma México y a la fecha me dicen, es que sí tiene 5,000 millones de registros
¿Y quién los puede ver? ¿Y quién puede validar? Y si ustedes se meten a Plataforma México y tienen la mínima idea de lo que son las bases de datos, se van a encontrar con barbaridades bárbaras. Por ejemplo, no hay catálogos para marcas de vehículos. Entonces ustedes pueden escribir Volkswagen con B, con chica, con grande, con J, con N, con lo que se les antoje. En general, todas las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública tienen ese problema, ¿sí? Y además tenemos otro problema grave, que no es el de recolectar ni auditar la información de seguridad pública, su objetivo. Su objetivo, más que información sobre el delito y sus causas, buscan información sobre el delito y sus efectos. ¿Por qué? Nuevamente a río revuelto, ganancia de pescadores. Quieren ver dónde hay más para obtener más dinero. Es la mera realidad. Yo me he hallado a muchísima gente, le vamos bajando, por favor. ¿Sí? Las bases de datos de dicha plataforma en realidad no sirven. Entonces, ¿qué es la propuesta? Yo trabajé hace tiempo, en el gobierno anterior me invitaron a colaborar en el Consejo Técnico Asesor de presidente Calderón. Estuve en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, hice la base de datos de homicidios relacionados con delincuencia organizada de la que mencionaban aquí hace un rato los compañeros que tienen allá en el CIDE, ¿verdad? Sí, yo hice esa base de datos con Cristina Lara, con ¿quién más estaba ahí? Ay, Jesús de Veracruz. Bueno, se me olvidan los nombres, pero ahí está la historia. Ahí si buscan mi nombre, Arturo Arango Durán, relacionado con base de datos relacionada con delincuencia organizada, yo la hice. Yo me opuse a que se publicara. ¿Saben por qué? Porque es una basura de origen. En serio, vemos y teníamos tantas faltas ahí, que uno decía, bueno, ¿y para qué me sirve esta base? ¿Por qué no es funcional? ¿Saben por qué no es funcional? Yo trabajé en el grupo Candado, que es donde revisábamos todo ese tipo de situaciones, invitado por Blake Mora, que fue el secretario de Gobernación, y el número de muertos se contaban así. A lo mejor esa técnica sí es muy válida y la han conocido. El número de muertos se contaba así. ¿Cuántos muertos quieres? Tantos. Oye, ¿lo ponemos o no lo ponemos? ¿Sí? Entonces, hacia abajo le damos, ya casi me estoy yendo, ya me voy. Y los analistas, ¿qué pasa? Propuesta de capacitación para unidades de análisis. No hay técnicos que cuenten en el país. Definitivamente, esa es una carrera que les puede atraer mucho. Yo de origen soy economista y luego me desvirtué, ahora digo que soy asesor de asuntos varios, ¿no? Pero sí pueden meterse, es una carrera apasionante y ya. Entonces, ¿qué tenemos? Hay que medir por evento, no en la forma que se hace ahora. Ahora es una averiguación o una carpeta de investigación, un delito. Y se quedan muchos delitos en la calle, de veras, ¿no? Hay que modificar el sistema de prisiones para que se pueda evaluar en cada punto del proceso. El desorden da lugar a desorden. Entonces, el preso que tenemos hoy en una cárcel de prisión preventiva, no sabemos con qué averiguación previa está relacionada, no sabemos a qué prisión la mandamos y no sabemos finalmente cuánta sentencia le dimos. ¿Por qué? Porque en cada etapa del proceso, carpeta, jueces, sentencia, prisiones, son números diferentes. El desorden es creado de manera artificial. ¿Tenemos posibilidad de crear orden en los datos? Sí. ¿Nos interesa crear orden? No. La cantidad de dinero que se gana ahí es importante. Necesitamos que haya una auditoría ciudadana que garantice calidad de la información. Sanciones a quien modifique de manera perversa la información, que no tengamos 3 o 4 bases de datos diferentes y que sea una sola y que la podamos utilizar. 5, hacer pública toda la información relacionada, ocultando solo la información personal. Y 6, en algo que a lo mejor a ustedes les pueda interesar y en lo cual me gustaría mucho, si es que esta plática les llamó la atención, fortalecimiento de la masa crítica de analistas delictivos. No hay en el país. Somos muy pocos, creo que nos contamos con los dedos de la mano y que realmente estamos sacando a veces las castañas del fuego. Señores, con esto me despido, ya me dieron 1 minuto, creo que ya me pasé 2. Sean felices y gracias por estar aquí. Me divierte mucho con ustedes.
Muy bien, muchas gracias. A continuación, tenemos a Carlos Obed Figueroa Ortiz. El doctor Carlos cuenta con un doctorado en la Universidad de York. Es colaborador en cátedras CONACYT dentro de este centro universitario. Se especializa en temas analíticos y espaciales de crimen, y en esta ocasión nos viene a presentar por qué votamos como votamos, inseguridad y participación política. Bueno, entonces esto prometo tratar de ser conciso, preciso y rápido. O sea, esto surgió básicamente de una plática con Aurea, de que estamos platicando de que por qué en México no había como grandes teorías acerca del, además de las clásicas sobre cómo votamos, porque después llegamos a la conclusión de que México es un país sui generis, ¿no? Vemos las estadísticas del ENVIPE donde dice que 30% ha sufrido y que es inseguro y que no quiere salir de su casa, pero vemos las encuestas de que somos de los países más felices, tenemos la bandera más bonita, el himno más bonito, o sea, básicamente nos movemos como bipolares, ¿no? O sea, nos dicen algo y nos sentimos tristes, pero después nos ponemos felices. O sea, básicamente somos un país muy extraño, ¿no? Y entonces, y aparte de todo, las teorías como que nunca se ajustan a México, ¿no? O sea, que hay N teorías y las teorías como que dices, pues como que sí. Y luego ya después ves los estudios y dices, pues como que no. Y así te la vas llevando necesariamente, ¿no? Entonces, antes que todo esto surgió también de, las preguntas surgen mucho de todo lo que viví durante parte de mi vida adulta y electoral, que ahorita veremos a continuación. Bueno, primero, lo primero que viene a mi mente es lo que siempre me dijeron. Cuando iba a votar por primera vez me decían, pues ¿para qué votas? Siempre va a ganar el PRI. Y luego después me decían, no, tienes que votar porque si no votas, tu voto se va para el PRI. Y luego decían, bueno, pero si votas y gana alguien distinto que el PRI, cuando llegue la alternancia, el PRI nunca va a volver. Y entonces había una serie de cosas que siempre te prometían y nunca se cumplía básicamente, ¿no? Todas esas cosas han sido como recurrentes en México a lo largo de los últimos 30 años más o menos. La alternancia, la participación, y México sigue básicamente igual, ¿no? El PRI sigue ganando y el único que le puede ganar al PRI es el ex-PRI, o sea, más de lo mismo, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, además de las características normales que se meten en todas las teorías que son las socioeconómicas, que la modernización, la urbanización y que parte de la institucionalización y demás, llegamos a la conclusión de que por alguna extraña razón las elecciones en México, pues, es muy raro que haya fraude, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber fraude si todo el mundo revisa las elecciones como 10 veces, ¿no? Las checan más que las tareas y cosas así. Las checan en la casilla, los representantes firman y están de acuerdo y después dicen, ah, no, yo firmé, pero ya no estoy de acuerdo porque me dijeron que ya no estoy de acuerdo, y así se la pasan sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí aparte de las teorías tradicionales que tienen que ver con cuestiones socioeconómicas, institucionales, sociológicas, etcétera, etcétera, lo que yo propongo es que, dado que en los últimos 10 años ha estado muy de moda la delincuencia y todo el mundo habla de la delincuencia, a menos que pase algo más interesante, meterle variables que tengan que ver con cuestiones como robos, homicidios, secuestros, extorsiones y esas cosas que nos llaman la atención mientras no pase algo más importante, ¿no? O sea, digo, juega México en la selección y a nadie le importa la ejecución. Ya después de eso regresan y no, fue el Estado el que le hizo algo mal. Vuelve a jugar México, vuelve a ver algo y a todo el mundo se lo olvida, ¿no? En México como que la memoria es muy extraña y medio de corto plazo, ¿no? Entonces, a continuación, en la revisión de literatura que vi, pues lo primero era todo lo que tenía que ver con las variables socioeconómicas, el crecimiento económico, la urbanización, y dices, pues todo se supone que hay encuestas, que quién sabe qué tan confiables serán sobre México, de que dicen que cierto tipo de personas votan por los partidos de derecha, de izquierda, de centro, que si eres rico o pobre sabes por quién vas a votar, etcétera, etcétera, pero en México como que nunca son muy concluyentes tampoco. Y luego, que los cambios institucionales que tienen que ver con elecciones más equitativas, democráticas, iban a ayudar,
Pero pues básicamente todo sigue igual, ¿no? O sea, los delitos electorales son graves, pero pues como que no tan graves, ¿no? O sea, básicamente nunca se anulan elecciones ni nada, aunque les comprueben que un pequeño desfase de unos cuantos miles de milloncitos de pesos, ¿no? O sea, son equitativas pues porque todos hacen lo mismo, ¿no? O sea, no son equitativas en el sentido de que todos se porten bien, sino pues todos nos portamos mal. Entonces, pues, como todos nos portamos mal, todo queda anulado, ¿no? Y luego, otra cosa es procesos de descentralización política, administrativa y fiscal. Pues eso siempre ha existido, ¿no? Se supone que hay federalismo fiscal, que el gobierno federal no interviene con lana extra en los municipios, en los estados cuando va a haber elecciones, etcétera, etcétera. Y además, el grado de dependencia de las instituciones, en este caso municipios o estados, con respecto al gobierno federal y la ventaja que tienen los partidos políticos por el hecho de ser gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo? Si se supone que tú eres un gobernador del PRI y en el poder es el PRI, pues ya lo hiciste, ¿no? El gobierno federal va a soltar lana a través de Cedesol y por lo tanto vas a ganar, lo cual no necesariamente se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, primero lo primero. Esta es la alternancia que hubo entre el 2012 y el 2015, que es más o menos el periodo de estudio de las últimas votaciones federales. En este caso, tiene básicamente que ver cómo estaba en el 2012, cómo está en el 2015. Y si ven alguna diferencia, pues me la dicen porque básicamente el PRI dominó todo, ¿no? Pues digo, perdió unos, ganó otros y todo quedó básicamente igual. El PRI con 20 y los demás por ahí, ¿no? Algunos pedazos en amarillo, uno en blanco, el Movimiento Ciudadano, pero básicamente continuó lo mismo, ¿no? O sea, si lo vemos así, me dicen, hay 4 partidos o 5 partidos o 10 partidos nacionales, pues yo no me la creo, ¿no? Nacional, pues nomás es uno el que gana más y los demás como que son más regionalizados. Sí, ¿no? Básicamente es así. Y luego, la participación electoral. Se supone que la participación, de acuerdo a las teorías, no sé, de la modernización, que entre más urbanizado estés, más vas a votar, que entre más educado estés, más vas a votar, pues tampoco se cumple mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos en el norte que es pues, básicamente donde la gente vota menos, donde se supone que hay más progreso, crecimiento y bla, bla, bla. Hay estados como uno grandotote ahí, que todo el mundo sabe que es donde está peor la situación en los últimos años con la guerra del narcotráfico, que pues, la gente ni vota. Pues ¿para qué? No los vayan a matar igual si salen en Chihuahua, ¿no? Digo, puede ser un caso, ¿no? Del otro lado, donde se supone que todo es bonito y bla, 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 que es Campeche, Yucatán, toda la gente vota. Y del otro ya al ladito está Quintana Roo, pues tampoco nadie vota. Si se fijan, no hay realmente una distribución de cómo tiene que ser la participación electoral por parte de cada uno de los estados. Digo, hay estados muy, muy malos como Aguascalientes y Baja California, que son los peores, que están muy por debajo del promedio, y hay otros que están por encima del promedio, como son Campeche y Yucatán, ¿no? Que por alguna extraña razón vota muchísima gente. Entonces, si lo vemos así, no nos comportamos como grandes electores, ¿o sí? Esto corresponde a la votación que realizaron las personas para diputados federales en el 2015, de mayoría relativa, porque se supone que en esos tú votas por la persona, no votas por el partido, ¿no? Ya en los otros, pues sí votas por la circunscripción y que los plurinominales, etcétera, etcétera. Aquí votas por la persona y si Juanito te caía bien, Juanito va a ser diputado, ¿no? Si Kuma nos cae bien, Kuma va a ser senador y así se la lleva la gente, ¿no? Cuando es por mayoría relativa, nosotros votamos por la persona, no necesariamente por el partido. Entonces, si lo vemos aquí, pues digo, la mitad, el 50% no estamos tan mal, ¿no? El 50% de las personas vota en México. Digo, se supone que cada voto cuesta 600 pesos, más o menos dice, ¿no? El 700. Si votáramos más, nos saldría más caro, así que pues mejor nos quedamos ahí, ¿no? Y luego, nuevamente, la votación por partido. La que está de aquel lado es el PRI. Si se fijan, solo en un estado sacó, en 2 estados sacó, ¿qué? Menos del 20%, nada más en 2. En todos los demás sacó más del 20%, llegando en algunos hasta el 46%. Vemos al PAN, ya la situación ya no está tan verdecita, ¿no? Ya se pone más en amarillita y medio peligroso, ¿no? Ya sabemos en qué lugares la gente vota menos por el PAN. Ahí se ve claramente la franja, ¿no? A pesar de lo que siempre nos dicen de que el Bajío es azul y bla, 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 pues no es ni tan azul. Y entonces, el PRI obtuvo el 28% de todos los votos, mientras que en cambio el PAN obtuvo el 21%. Este es de los votos válidos. De la lista nominal, divídenlo a la mitad básicamente, y estamos del hoyo, ¿no? Porque la mitad de la gente vota y la mitad no. Y luego vienen los partidos de izquierda que tienen fuerte presencia nacional, ¿no? Llegamos, ya se ve feo, ¿no? Los puntos que están en rojo son como los puntos de la ignominia, ¿no? Son donde en los estados donde no consigues ni el miserable 3%, alias, nadie te quiere y ni siquiera conservas el registro, tal cual. Básicamente eso, o sea, ni el 3%, con eso perderían el registro si estuvieran buscándolo, ¿no? Si se fijan, todo el norte, todo lo que es Tamaulipas, Nuevo León, nadie vota por el PRD. Y si se fijan, hay un punto ahí que se llama Aguascalientes que tampoco votan por el PRD. Y todo el norte no quiere al PRD. Hay una franjita por ahí abajito, ¿no? Donde siempre están concentrados la mayoría de los votos del PRD. Y en el caso de Morena, que casi ya le empata, si se fijan, ya está muy cerca del PRD, están básicamente igual, o peor todavía, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí nadie quiere Morena. Y se fijan, ahí se ven los puntos rojos, todos los puntos que están
ámbar son horribles también. Entonces, básicamente, ¿dónde están los votos para Morena? Pues ahí, hay una franjita en el sureste por ahí, ¿no? Tabasco, pues se ve medio iluminado, ¿no? Y el DF, pues también. Pero aparte de eso, si me dicen, si lo tomamos en cuenta y decimos, los partidos de izquierda son partidos nacionales, ¿se la creen? Pues no, básicamente son partidos regionales y en unos pedacitos nada más, ¿no? Lo demás, en el norte nadie los quiere, ni nadie los pela, ni nadie les hace caso a nada que tenga que ver con la izquierda. ¿Y eso por qué será? Pues ya ven que dicen que entre más progreso hay, bla, 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 la gente vota, pero pues no necesariamente tiene que votar por el progresismo en este caso, ¿no? Puedes votar por el conservadurismo, como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ahora sí, las preguntas que me surgieron a mí después de las clásicas preguntas de cuando yo era joven e inocente, eran las primeras. ¿Qué efecto tiene la participación electoral en la votación de cada partido? Digo, a mí me decían, si la gente vota mucho, el PRI ya no va a ganar porque la gente va a salir a las urnas a defender el voto y bla, bla, bla. De eso siempre decían. Y lo ¿qué efecto guarda la alternancia sobre la votación de cada partido? O sea, si yo soy panista y en las siguientes elecciones tengo más propensión a que el PAN vaya a ganar, o ya me quedé con el PRI porque nadie quiere al PRI. O sea, supone que la alternancia era la panacea a todos cuando empezó a haber los primeros cambios y en el 2000 decían, el PRI nunca va a volver a la presidencia. Y pues no pasó, ni en las gobernaturas, ¿no? De aquí ha estado PRI, PAN, pues, ¿qué quiere decir? Pues no creo que sean muy buenos, ni tampoco que sean muy malos, simplemente pues no hay más, ¿no? Es una opción. Y luego, la siguiente es, ¿cuál sería la interacción de las variables socioeconómicas? ¿Cuáles? Las clásicas, ¿no? Que el nivel de ingresos, el nivel de educación, la población económicamente activa, etcétera, etcétera. Estas variables, ver si realmente por cada uno de los partidos si hay una votación diferenciada. Y finalmente, ¿qué consecuencias electorales tiene el incremento de los hechos delictivos? Entonces, a mayor número de hechos delictivos, va a haber mayor voto de castigo o menor voto de castigo dependiendo de cada uno de los partidos, pues eso también se vería a continuación. El modelito que planteo es uno sencillo, es un modelo espacial autorregresivo, donde las variables independientes van a ser todos los hechos delictivos como robos, homicidios, secuestros, extorsiones, junto con las variables socioeconómicas, y la matriz espacial en este caso va a ser de contigüidades, dado que suponemos que puede haber cierto contagio en cuanto a las variables socioeconómicas y a las variables delictivas entre un estado y otro estado. Aquí no escogimos por el centro, ¿no? Sino que sabemos que hay regiones tipo La Laguna, que no es de un estado, son dos estados, y pues al final de cuentas las condiciones socioeconómicas en toda esa región son similares, a pesar de que sean de estados distintos. Y ahora sí, aquí traté de hacerlo en grande como para que se vea. Entonces, planteé varios modelos, en este caso para cada uno de los 4 partidos junto para la votación total, y ver cómo se iba a comportar cada una de estas cosas. Por ejemplo, las variables, si se fijan, los delitos electorales para todos le suman, excepto para el PRD. Igual no lo sabía hacer bien, ¿no? Pero para todos los demás partidos es positivo cometer delitos electorales, más para el PRI, más para el PAN. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen más gobernaturas, por lo cual pues, vale la pena eso, ¿no? Digo, acaba de pasar en Coahuila que todos hicieron delitos electorales y al final no pasó nada, no han dicho nada. En Colima hicieron elecciones nuevas y volvió a ganar el mismo, o sea que pues al final de cuentas sí conviene hacer delitos electorales, ¿no? El segundo que viene aquí tiene que ver con las extorsiones y para todos cuenta en extrañamente positivo, ¿no? O sea, básicamente a la gente le vale. Las extorsiones no es algo que realmente le pegue a las personas porque muchas personas lo asumen como que son personas que pagan derecho de piso, ¿no? Es un caso extraño, o sea, a mí me causó como extrañeza eso. Los homicidios, pues sí, a la gente sí le importan los homicidios, en todos los casos es significativo. Los secuestros no es significativo, ¿por qué? Porque en los secuestros literalmente sí hay muchísima cifra negra y no sabemos realmente cuánto es lo que pasa. Yo creo que es de los delitos que más cifra negra tienen junto con las extorsiones, así que no fue significativo. Para los robos, en el caso de los que tienen que ver con robo con violencia para casi negocios, fue significativo para el PRI, para el PAN y para la votación total, positivamente. Yo no sé por qué, igual porque mayor participación, de que la gente se queja o algo así, y sin embargo, en ese mismo caso para Morena fue negativo. Entonces, el robo con violencia en los negocios para Morena sí tiene un impacto negativo. También tenemos que ver que como el 50 o 60% de todos los votos de Morena están en el DF. Además de ahí no cuenta, ¿no? Y ahí como que sí se viven más ese tipo de cosas que en provincia, tal cual, ¿no? Sí, para que no se sientan mal. Sí, siempre que hablamos de provincia, ¿no? Igual, robo con violencia en cuanto a transporte y vehículos tienen efectos negativos. En este caso, para el PAN tiene un efecto positivo el de transporte, tiene un efecto negativo el de vehículos. Para el PRD tiene un efecto positivo. Entonces, normalmente aquí están suponiendo que son votos de castigo para uno, en este caso, aunque sea para el PRI, que no es significativo, y son votos a favor de todos los demás partidos, como en este caso Morena y el PRD, que son la oposición. En el caso de los robos sin violencia, todos
casi son significativos para el PRI, le afectan en desigual forma si son con violencia o sin violencia. Y en las variables socioeconómicas, que es donde está lo interesante, suponemos que la población que tiene bachillerato superior, todos suelen votar de forma impresionantemente en contra del PRI, medio impresionantemente en contra del PAN, y en Morena y el PRD no es significativo qué nivel educativo tengan, por alguna extraña razón. La migración, al que le ayuda muchísimo, es a Morena y le impacta de forma negativa al PAN. En el caso del PAN, ¿por qué le afecta en forma negativa? Porque se supone que es un partido más conservador, que tiene una base familiar, etcétera, etcétera. ¿Y por qué le afecta de forma positiva a Morena? Pues porque en el caso de Morena, dijimos de nuevo, están en el DF y en el DF muchísima migración y al final terminan votando por ellos. ¿Qué otra variable tenemos? El trabajo, la población ocupada, no es significativa excepto para el caso de Morena. En el caso de la población ocupada que tiene ingresos mayores de 2 salarios mínimos y medio, es positivo para el PRI, para el PAN y para Morena de forma negativa. Entonces quiere decir que si trabajas y tienes un ingreso superior a los 6,000 pesos, no vas a votar por Morena. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero te vas a quedar con nosotros y vas a estar en contra de Morena, pase lo que pase, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él quieres conservar tu ingresito. Igual eres un godínez, etcétera, etcétera, pero no te vas a arriesgar a irte por el lado progresista, ¿no? La alternancia no resultó significativa para el PAN sí resultó significativa, pero de forma negativa. ¿Por qué? Pues porque es un voto de castigo. Si ya votaste por el PRI, te pasaste al PAN y viste que el PAN no sirve, ya lo vas a catalogar como algo que no sirve por los siglos de los siglos, ¿no? Y en el caso de Morena, en este caso la alternancia también es algo significativamente malo. Entre mayor alternancia tengan, no significa que vayan a votar por ti, sino que votan por otros que pueden ser mejores que tú, ¿no? Y finalmente, otra que siempre me decían es que el gobierno federal influye mucho en las votaciones para cada uno de los partidos. Y pues no, o sea, da igual. Si el gobierno en el poder es federal, es del mismo partido en el que tú estás, pues no necesariamente tiene que beneficiarte a ti, porque están votando por la persona, no por el partido que esté en el poder necesariamente, ¿no? Si así fuera, el PRI ya no habría ganado nada, o el PAN no hubiera ganado nada, o el PRD no hubiera ganado nada, ¿no? Y finalmente, de todos, para terminar, la participación electoral, entre más votan, le afecta de forma positiva al PAN, le afecta de forma positiva al PRI, y es poco significativo para el PRD y Morena. ¿Por qué? Porque tienen aparatos mucho más fuertes para movilizar a la gente, en otras palabras, llevar acarreados, y si los acarreas, pues claro que la participación lo sube, pero sube para que voten por ti, no van a votar por los otros porque tú los llevaste, ¿no? Y finalmente, la RO que está abajo es el componente estacional. Quiere decir que si realmente tus votaciones tienen un comportamiento que importan a nivel, en este caso espacial, que quiere decir en el país, y básicamente el único de todos en el cual el espacio importa es el PRI. ¿Y por qué? Pues porque al final de cuentas, como ya vimos, es el único que tiene un comportamiento más o menos equitativo a lo largo de todo el país, ¿no? Más del 20% vota por el PRI por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Pues porque es el PRI. Y la gente dice que es priista, ¿no? Entonces, sí, así dice la gente, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de aquí? Pues al final de cuentas las conclusiones son muy raras dependiendo de qué partido lo tomes y cómo lo tomes. En este caso, si lo tomamos a nivel nacional, ya sabemos que los partidos de izquierda no son partidos nacionales, están muy, muy concentrados, sobre todo en el centro y en el sureste. Sabemos que el PRI es el único partido que sí tiene una base nacional. ¿Por qué? Pues porque ha gobernado en todos los países y tiene cierto nivel de institucionalismo y tiene cierto nivel de acarreo junto con el PAN, que ya más o menos se está yendo del centro hacia el norte, ¿no? Pero en el caso de la participación, lo que realmente importa, de acuerdo a los datos que salieron de aquí, es no tanto es qué situación en la que estés tú es lo que te va a llevar a participar o no, sino lo que te lleva a participar necesariamente es el nivel educativo que tengan las personas. A mayor nivel educativo, mayor nivel de participación. Entre menos nivel educativo tengas, te vas a llevar más por la situación, de acuerdo hasta, vi un perfil del, ¿qué es? Del INE, del IFE, del Instituto Electoral de México, donde literal decía que conforme ibas avanzando en la edad y conocimientos y bla, 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 tu nivel de conciencia cívica iba a ir creciendo y por lo tanto si ibas a ir participando más y más y más. Eso juraban. Entonces, quizá por eso es la única variable socioeconómica que importa, es la educación que tú tengas para el momento de ir a votar. Pero de ahí en más, si lo ven, no hay una característica que digas a mayor nivel de violencia, a mayor nivel educativo, a mayor nivel económico, vas a votar por tal o cual partido. Simplemente vas a decir por cuál partido no vas a votar, que es distinto, ¿no? Digo, aparte faltan más características que pueden ser educación, tiene que ver con religión y esas cosas que se influyen en ciertos partidos, ¿no? Pero pues como esas variables no se ven en los censos, pues ya, no nos queda más que meternos en esto, ¿no? Entonces, en conclusión, quién sabe quién vaya a ganar en el 2018, pero pues como que las estadísticas dicen algo, ¿no? Y tan tan. ¿Sí?
Bueno, muchas gracias, doctor Carlos. Para finalizar, tenemos a el doctor Nelson, que viene con un doctorado en matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador de tiempo completo aquí en el Departamento de Métodos Cuantitativos, y temas de investigación principales son series de tiempo aplicadas para la economía. En esta ocasión, el doctor Nelson viene a presentarnos intensidad y distribución de la violencia asociada al crimen organizado en México. ¿Quieres que te ayude o...? A ver, con mira, mi presentación está muy padre. Sí, ayúdame, ¿no? Que se vea. A ver, déjame ver qué estás haciendo. Ahí está, mira, que se vea. ¿Así? Pues en diapositiva, ¿no? Control L, ¿ok? Sí, nomás aquí lo ponemos en pase de diapositiva. No, se fue mi... gracias. ¿Ahí se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Aquí un poco mejor entonces, ¿no? Bueno, pues entonces les voy a contar, empezando por lo obvio, que sería el título, quién participa, quién no participa y cuáles son las intenciones, ¿no? ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Pues venimos de aquí del Métodos Cuantitativos, somos el doctor Willy Cortés y aquí George Trulli, y estamos haciendo un estudio que puntualizo que es un estudio pues basado en datos, un estudio empírico, un estudio que trata de ser estadístico y tirándole econométrico, porque ya ves que hay una diferencia luego entre cuando es econométrico o estadístico, y lo segundo, estadístico, es mi sesgo, y lo otro pues es el sesgo de Willy. Entonces pues ahí estamos buscando una manera de comunicarnos y comunicarles algo con eso, ¿no? Y este estudio trata de buscar caracterizar de alguna manera la violencia asociada con el crimen organizado, porque como estuvieron escuchando, pues es un rollo saber si esa violencia es o no es al crimen organizado y cómo se comporta esa violencia y en qué medida la violencia del crimen, o más bien la violencia en general, crece por el crimen organizado o crece por otras fuentes de violencia. O sea, como que no están claras ese tipo de distinciones, y nuestro interés era el poder proveer un modelo estadístico y econométrico para predecir, explicar y de alguna manera tantearle a ver si había manera de examinar si se puede o no movilizar la intensidad del crimen, ¿no? Y entonces ahí la cuestión es que nos vamos por esas dos palabras, por la intensidad y la distribución. Y la intensidad es un poquito distinta que la cantidad y que la magnitud, ¿no? Incorpora un elemento temporal, un elemento dinámico, un elemento de memoria que voy a matizar quizás más adelante, pero que nos interesa, ¿no? Cómo relaciona el crimen presente con el pasado. Y la distribución en este caso pues se quedó ambiguo, pero es una distribución espacial, es una distribución más o menos de cómo se ve en los municipios, si está por todos lados, si es una mancha voraz o si más bien está contenida, y ese tipo de preguntas sería con la distribución, ¿no? Entonces lo que les voy a contar es un modelo que proponemos que cambia un poquito la estrategia común para tratar de explicar, hasta cierto punto predecir. Creo que nos interesaría más describir y predecir, y en ciertos casos poder manipular la intensidad en el tiempo y la distribución en el espacio de ciertas formas de violencia que se puedan asociar con el crimen organizado en México, ¿no? Ese es el rollo del que les voy a hablar. Y cuando uno habla de, no me hace caso, ¿no? Porfa, chin, pues ni modo, te tocó, ¿eh? Y cuando uno habla de crimen organizado y de México, pues uno está hablando de dos viejos conocidos, ¿no? O sea, no es que esté hablando de una relación nueva, no es que sea una situación que nos acabamos de encontrar, no es que sea una situación rara, sino es una situación que ahí, como ponen, por ejemplo, Medel y Toomey, pues se puede rastrear muy atrás en el tiempo, ¿no? Y se puede pensar que es algo que ha venido pasando, y cuando pues en este caso una ocupación, si quieres, una forma criminal lleva tanto tiempo en un lugar, pues empieza a crear canales de arraigo, ¿no? Y esos canales de arraigo involucran distintos métodos de distribución, distintos métodos de acción, en donde hay elementos económicos, hay elementos geográficos, hay elementos de relaciones. Si me pasas una, de relaciones, por ejemplo, con la institución, con los propios encargados de hacer valer la ley, con la fuerza del Estado, ¿no? Una menos. Con la fuerza del Estado, y estas colusiones lo que logran es que
sea muy fácil que el grupo se establezca en un lugar y que en ese mismo lugar entonces empiece a hacer crecer su actividad, y eso debería de reflejar si es más o menos una idea común que se tiene de cómo se portan los homicidios, ¿no? Entonces andaríamos buscando un modelo que pueda un poco reflejar eso. Y el asunto es que como se mete con cosas tan, pues tan visibles a un nivel así grande, que dices, no, con la parte económica, no, con la parte política, no, con la parte de el ejército y con la seguridad pública. Ahora sí, si me pasas una. A ver. Sí, el mío no sirve. Ah, no, una, así como estabas. No escribe. ¿Se apagó? ¿O lo apagué? Aquí mira, Juan. Bueno, sí. No lo permite. Gracias. No. Y entonces genera que una buena parte de la literatura académica se base en variables estructurales, ¿no? Que es un poco lo que nos contaban en la mesa pasada, ¿no? Y entonces uno habla de, por ejemplo, la primera etapa generalmente habla de cómo cuando el partido era uno y único, y Carlos pues nos diría que tal vez no es una época tan vieja, ¿no? Que en ese momento pues lo que se generó fue una cadena bien conectada de funcionarios corruptos que de alguna manera funcionaban en mejor sincronía que cuando empezó a haber disputas del poder, ¿no? Me refiero al poder político. Entonces, esta creaba una maquinaria bien engrasadita, y entonces pues ahí sí, una lana por aquí, un vehículo por acá, engrasaba la máquina y todo funcionaba mejor, pero entonces argumentan que conforme empieza la disputa entre partidos por el poder político, pues eso hace que funcionarios que ya podían controlar muy bien las disputas, de repente cambien de lugar y se tenga que renegociar todo, y entonces sale una narrativa bien construida de cómo escala la violencia o cómo no escala la violencia, y tiene la segunda parte que nos contaban en la mañana, en la tormenta perfecta, y cómo funciona todo esta segunda etapa del alza de la violencia. Y pocos son, en este caso Ríos sí, pásame una, ¿no? Los que se preocupan por cómo es la dinámica, digámosle así, la microestructura de cómo opera esto del crimen, ¿no? Cómo sucede, qué es lo que explica o cómo podemos medir o predecir las dinámicas de la serie, digámosle así, de violencia como tal. Una de las pocas pues es Viridiana Ríos, ¿no? Y ella pues básicamente dice que México está ahí, como dice, de alguna manera bloqueado o está forzado a quedarse en una forma de equilibrio violento. Y su argumento es interesante, aunque luego cuando hace su modelo econométrico ya no es tan interesante. Pero su argumento es interesante porque sí parece, pues bueno, reconoce de alguna manera las batallas por territorio, las batallas, lo que ella llama la competencia, ¿no? O sea, son pequeñas empresitas, digámosle así, negociantes que compiten en un mercado ilegal y entonces, claro, no gozan de las ventajas que otros gozan para competir, pero por suerte tienen armas de alto calibre y con eso pueden perfectamente saldar sus diferencias, lo hacen. Y cuando lo hacen, esto representa una presión política también, ¿verdad? Para la gente que pues ocupa los votos, ocupa, ya sabes, hacer sentir a la gente más segura, y entonces hacen que se desplieguen las fuerzas del orden, y cuando se despliegan entonces aumenta la tasa de homicidios, y al desplegarse generalmente siguen alguna estrategia que puede tener consecuencias pues contrarias a las que se esperan en el corto plazo y no necesariamente las que se buscan en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces si me pasas una de las estrategias clásicas es la de ir a atrapar, ¿no? Ir a atrapar al líder, ir a atrapar al teniente, al segundo a cargo. Y lo que sí está claro es que cuando atrapas al que está a cargo, no atrapas el deseo, ni la voluntad, ni la libido que tenía. O sea, la inercia que tiene la organización criminal no la atrapas al líder. Y cuando atrapas al líder, pues generas una fuerza, vamos a decirle así, de ruptura y de competencia interna en la propia asociación, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién va a ser el mandamás y dónde? No voy a ser yo, no vas a ser tú. Una vez que se decide que voy a ser yo y no tú, entonces tú razonas y dices, bueno, pero mis AK-47 siguen siendo míos, ¿no? Y mis amigos siguen siendo mis amigos, entonces, ¿por qué no me paso al municipio de al lado? Y ahí yo puedo perfectamente ejercer nuevas formas de delito, como puede ser secuestro, como puede ser extorsión, y entonces empiezan a migrar, empiezan a surgir este nuevo tipo de delitos asociados con el crimen organizado, de tal manera que no está tampoco tan trivial establecer que funciona
en el mediano plazo o en el largo plazo, ¿no? Entonces, como que todo esto nos llevó a interesarnos en cómo son las dinámicas de corto plazo y si acaso esas dinámicas tienen algo que comunicar o algo que decirnos en términos de cómo lidiar con este asunto, ¿no? No, esa pásala. Esa se trataba de los datos, pero ya, de los datos ya escuchamos. No, de una vez discúlpenme porque ya sé que estoy usando unos datos malos, ¿no? Yo tengo claro que son malos. Escogí los menos malos según yo para el caso. Yo escogí los del Secretariado Ejecutivo de la Seguridad Nacional, de Seguridad Pública, y los escogimos pues porque nos gustaban más que los del INEGI, ese sí nos parecieron muy, pues de repente sí descaradamente mal, de repente extraños, de repente vinculados con otras cosas que no. Y vimos algunas de las bases de datos estas de crimen asociado con el crimen organizado, vimos la que dijiste que era basura de origen y dijimos, vale, pues no la usamos, ¿no? Y luego vimos que clasificar como si eso no, el crimen organizado era súper subjetivo, súper difícil de establecer, y si fue por el modus operandi, si fue porque ya lo venían buscando, si fue porque se murió con un sospechoso, si fue porque le dieron 2 tiros o 3 de más, si fue porque con alto calibre, o sea, como que eran una clasificación muy difícil de establecer, y nos convenció pensar que dentro del registro de homicidios intencionales, ok, INEGI no distingue homicidios intencionales de no, entonces ya nos gustó por eso el secretariado, porque decía, bueno, homicidios intencionales, y a pesar de que me daban una carpeta por cada 9, 18 o 35 muertitos, lo que nos interesaba era más la dinámica que la magnitud como tal, o sea, queríamos ver la intensidad, la recurrencia en el tiempo, la inercia que tiene o no tiene el homicidio asociado con el crimen organizado, y sí vimos pues las series de homicidios como tal, ya ves que luego desde el 14 publican una de los números de homicidios, y sí levantan mucho la magnitud, pero no cambian en mucho la dinámica, y el problema es que desagregan, o más bien agregan, ¿no? O sea, todas las que sí son homicidios contados agregan a nivel estatal, y queríamos ir a nivel municipal a ver si podíamos hacer algo, ¿no? Y entonces ya pues eso empieza a hablar de que voy a tener problemas, porque si estamos usando, o todo esto es con la base de datos esta del Secretariado Nacional el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y con los homicidios intencionales, y es mensual y es municipal, ¿no? Entonces, pues quiere decir que no tengo mucho que la acompañe, ¿no? No tengo muchas variables indicadoras del cómo está el contexto, no tengo variables con esa periodicidad y con esa desagregación de pobreza, entonces es más bien un estudio de la dinámica como de cada serie, ¿no? Es en lo que se convirtió la preocupación. Y generalmente nos dimos cuenta que utilizaban un modelo de regresión lineal, y un modelo de regresión lineal pues generalmente, a querer o no, es un modelo en el fondo gaussiano. Entonces nos empezó ya sabemos pues que hay métodos robustos de estimación y que todos esos métodos pueden funcionar en distintas circunstancias, pero la sensación era que no hay necesidad de forzar hacia ese lado el modelo de conteo, porque hay modelos muy adecuados para series de conteo, y porque de repente puede uno meter fuentes de incertidumbre, o sea, aumentar la incertidumbre de la estimación paramétrica de forma innecesaria, ¿no? Y entonces una de las formas por las que, o de las estrategias para poder utilizar modelos con base gaussiano, es utilizar tasas o logaritmos de tasas por cada 100.000 habitantes, y eso es más plausible que pueda tener una distribución gaussiana, por lo menos continua. No gaussiana porque va a ser siempre positiva, ¿verdad? Pero por lo menos continua, y tratar de tomar el logaritmo y con eso esperar que se transforme, o directamente usar conteos o logaritmos de conteos, y como que ahí yo cuando junto lo que dice arriba y lo que dice abajo, se forma la extraña frase de utiliza conteos gaussianos, ¿no? Lo cual pues no puede ser, ¿no? Los conteos no pueden ser gaussianos, y nos empieza a preocupar un poco la idea de decir, oiga, ¿hasta qué punto se puede medir? Porque tal vez sí se puede hacer inferencia, ¿no? Ya sabemos que cuando hay problemas de especificación es posible generar métodos para que la inferencia siga siendo válida, pero no necesariamente la precisión de la estimación o la cuantificación de la influencia, ¿no? Entonces como que cuando dice uno logaritmo de conteo, bueno, logaritmo de conteo gaussiano ya suena más lógico, y esperando, siempre tomando en cuenta la tradición de que el logaritmo es como la transformación que hace las cosas bonitas, ¿no? Entonces uno ve una serie y dice logaritmo, y ya, el logaritmo se espera, pero en el caso de los conteos, el logaritmo no ciona. La primera que ciona es 2 veces la raíz del número 2 veces la raíz de x, ¿no? Ponle en una regresión, interprétala, y esa no funciona bien, funciona más o menos.
La que funciona mejorcito que esa es Freeman y Tukey, raíz de x más raíz de 1 menos x. Imagínate que esa te sale significativa, pues ya valió, no puedes cuantificar, ¿no? O sea, no tiene un sentido, no tiene una interpretación. Entonces yo tendría que trabajar con raíz de x, la otra que dije, o raíz de x más 3/8. Esa es la mejor, por cierto. Entonces dices, no, pues meto raíz de x más 3/8 y me sale significativo y ya no entiendo qué estoy haciendo, ¿no? Entonces no insistimos en que el dato de conteo se convirtiera en gaussiano. Y generalmente están hechos para inferir sobre magnitud y localización del homicidio intencional, y nosotros en eso medio tenemos un espíritu parecido, pero diferimos un poquito. Lo de localización, sí, nos estamos en distribución de la violencia, y lo de intensidad decía magnitud, y digo es que ahora la intensidad tiene que tener un componente de tiempo, tiene que tener un componente de cuántas cosas van a pasar en este mes de este tipo. Esa es la idea de la intensidad, ¿no? No se trata cuál es el número total, sino cuántas se espera que pasen en este momento. Y estamos utilizando homicidios intencionales como proxy de violencia asociada al crimen organizado, y por eso cambiaron las palabras, ¿no? Eso ya lo dije. Sí, y la mayoría no consideran, está bien, sí, no consideran las dinámicas de la serie. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo le haces para poner un modelo que no sea gaussiano, que sí considere las dinámicas de la serie? Y nuestra primera parte de la respuesta, ahora sí, fue decir, a ver, hijo, si es una de conteo donde hay mucha gente expuesta, ¿no? Toda la población del municipio, y tiene una probabilidad P, más o menos P, de ser víctima del homicidio del crimen organizado, pues a mí me enseñaron que eso es una binomial, y es una binomial NP, y ya sé que no van a ser independientes, pero pues es una buena aproximación inicial. Y también me enseñaron que en una binomial NP, cuando n es grande y p pequeño, y cuando n es grande y p pequeño más o menos empieza en 10 y un décimo, no creas que es muy diferente. Entonces cuando una n es más o menos grande y una p es más o menos chiquita, la binomial se convierte en la distribución de Poisson. Y entonces uno dice, bueno, como estoy modelando conteos en donde hay muchos expuestos con poca probabilidad de exposición o de éxito, por decirle así, tienes una distribución Poisson, y digo, bueno, voy a usar una distribución de Poisson para los conteos. Y también queríamos que aprovechara la dimensión temporal o dinámica. Entonces, si te fijaste, el Poisson lambda se convirtió en Poisson lambda t. Entonces, ahora la idea es que los homicidios intencionales que ocurren en un municipio específico en un periodo de tiempo tengan una distribución Poisson lambda t. Y esa parte temporal se convierte en una parte condicional, en donde el tiempo viene a influir en el modelo a través de la historia del mismo proceso y a través de las condiciones de generación de la violencia del momento pasado, ¿no? Entonces, queremos un modelo con una distribución condicional de Poisson, y que además sea capaz de incluir no solo el pasado, sino covariables en la descripción de la intensidad condicional. Tantas covariables como tenga. Las que sí tengo son tasas de ocurrencia de otros delitos, y podría yo discriminar si es un homicidio vinculado o no con el robo, como antes mataban a la gente, ¿no? Antes de que ahora ya nomás la matan por esto, pero antes la mataban cuando le robaban cosas, o cuando la secuestraban, cuando se forzaba, algo salía mal. Entonces, pues meter eso como covariable de la intensidad condicional. Cuando yo veo 1 y 2, dice que la distribución condicional es una Poisson lambda t, y cuando veo 3, ahora sí vamos a ella. Cuando veo 3, veo que necesito ver que lambda t sea nivel base más influencia del pasado, más influencia de otras covariables. Nivel base le voy a poner lambda 0, nadie tiene dudas de él. Cada municipio debe tener un nivel base de violencia que puede ser cercano a 0 y ya está, ¿no? Y luego la influencia del pasado entra como esa combinación que ves ahí, ¿no? Entra lo que pasó efectivamente, x de t menos 1. En la Poisson, el lambda actúa como la esperanza condicional. Y la esperanza condicional es mi predictor de lo que va a ocurrir dado lo que sé. Entonces, de alguna manera, lambda es la expectativa, ¿no? Como en inflación, esta es la expectativa de criminalidad en el tiempo t menos 1. Y entonces entra ahí como en un modelo que parece de expectativas adaptativas, ¿no? Dice, yo tengo una esperanza de violencia para el siguiente periodo, que tiene una base porque estamos jodidos, y luego lo que sí pasó y lo que yo esperaba que pasara. Y las dos cosas entran para describir la intensidad de este periodo, y luego la influencia de otras covariables, en donde pongo la clásica especificación de un vector de cosas que en el tiempo cambia y un vector de parámetros que modela cómo entran esas cosas, ¿no? Y entonces ese es un modelo que ya tiene pues, las especificaciones más o menos que uno buscaba, y tratar de meterlo a los datos. Y tiene su nombre el modelo, ¿no? El modelo se llama INGARCH, la IN de entero, integer. Y GARCH, pues porque es las ecuaciones de un GARCH. Entonces, básicamente es como traer de las finanzas a la modelación de serie numérica el modelo GARCH y decir, no más que con valores enteros.
y tiene toda la carga conceptual que tiene el Garch. De alguna manera no solo está modelando la media, sino está modelando la variabilidad. Y eso es un elemento importante en la violencia asociada al crimen organizado, la variabilidad, porque justamente se da por rachas, se da de formas aparentemente impredecibles, de repente sube, luego baja, entonces es un modelo que parece prometedor, ¿no? Llegamos al modelo, pues bueno, porque estuvimos viendo datos, ¿no? Y entonces vimos varios municipios y ya unos donde ya sabíamos que estaba bien violento y otros donde sabíamos que no tanto. Y aquí, por ejemplificar, te pongo arriba Acapulco y abajo Mérida, donde Acapulco yo sé que pues, es el municipio más violento, del estado más violento en el 2016, entonces, pues, y además que hay acción por lo menos de 5 carteles distintos, creo, entonces es una cuestión donde yo tenía claro que algo iba a pasar, y las banditas están un poquito transparentosas, y los números también, pero yo sé que aquí la escala, es decir, Acapulco, la escala va de 40 a 160, y Mérida la escala va de 0 a 6, ¿no? Obvia la diferencia. Gracias. No te preocupes. Obvio la diferencia de nivel, ¿no? Esa es la primera diferencia. ¿Me pasas una? ¿O dos? Pues ahí lo intento. Y entonces, bueno, la diferencia de nivel se ve muy claro en el nivel medio, ¿no? 75.56, 1.94, pero eso era de esperarse, eso era obvio, y esa no es la parte que necesariamente nos incumbe más, ¿no? La segunda cosa que se ve en la siguiente es numeral es la memoria y la agrupación. Entonces, memoria, pues es que este señor se fue para arriba y le costó regresar para abajo, como que pasa tiempo abajo y no tiene un patrón en el que yo vea que se sube y luego insiste en quedarse arriba. Las barritas que faltan aquí te asegurarían que lo que estoy diciendo es real. O sea, él está abajo, normalmente en un nivel base, y no hay algo que lo haga sistemáticamente cambiar, y parece una montaña rusa, ¿no? Así va, y cuando está arriba se queda necio con que arriba, abajo necio con que abajo, y eso es memoria, y agrupaciones que yo veo picos altos, normalmente de forma consecutiva, ¿no? O no los veo como si fuera una muestra completamente aleatoria, y eso se refuerza cuando yo veo las funciones de autocorrelación. Este es Acapulco y este es Mérida, ¿no? Aquí las bandas no se ven, pero todos estos están dentro de su bandita de no importa, y acá se salen pues como si fueras una R1, ¿no? O sea, si yo te dijera, oye, ¿qué le ajustas ahí? Dirías, no, seguro es una R1, decaimiento exponencial de un lado, y seguro ves la otra y es oscilatoria, ¿no? Y hay una buena relación, como viste las ecuaciones, entre el Garch y el AR en los procesos de conteo, ¿no? Entonces, como que se ven esas dos características y también se ve que hay mayor volatilidad, que es lo que estaba tratando de decir con la agrupación. Cuando crece, se ve que tiende, o pásame otra incluso. Entonces crece y pasa mucho tiempo arriba y luego tiene que bajar, y eso genera que su volatilidad sea mucho más alta y se refleja en la variabilidad agrupada, ¿no? O sea, donde este tiene media de 2 y varianza de 2, este tiene media de 75 y varianza de 540, agárrate, ¿no? Entonces, efectivamente pues es bien congruente con las rachas, y esta varianza la puedes modelar de forma condicional. Aquí la puse de forma agregada, pues por más o menos ver qué onda, ¿no? Y entonces la estrategia que seguimos fue decir, bueno, nos decidimos por el modelo donde X, dado su pasado, sea una Poisson, y donde lambda t tenga estas ecuaciones que dicen, no, pues lambda 0 más beta 1, wichi wichi, y dijimos, bueno, si lo que queremos o lo que está haciendo diferencia en los municipios más violentos y menos es que haya memoria y volatilización, entonces dijimos, bueno, ¿es posible que esa memoria y esa volatilización sean una forma de discriminar la violencia del crimen organizado o no? Entonces dijimos, mira, seguro si hay violencia del crimen organizado hay memoria, porque pues es que va a haber rachas, ¿no? Y este ciclo que Ríos describía, o que yo describía a nombre de Ríos al principio, claro que va a haber memoria, sí va a haber volatilización, pero al revés era la que decíamos, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe si porque hay memoria y volatilización uno puede imputar que también hay crimen organizado? Y dijimos, no, seguro sí, porque fíjate, la gente se mata por varias razones. Por ejemplo, pues así, de forma pasional, y dices, esos de forma pasional no se van a agregar, ¿no? O sea, no se van a agregar, entonces dices, pues sí, se mataron de forma pasional, se pelearon en la cantina, lo azotó bien feo, se le fue la mano, ya está, no hay memoria en eso, ¿no? Tiene un hermano y vino y lo vengó, bueno, ya lleva 2, pues, pero este es agregado a nivel municipal, ¿no? No se va a ver. Y luego se matan por malos, o sea, por malos, pues, ¿no? Cuando dices, no, pues yo ya estoy pensando cómo matar a mi vieja, compadre. Bueno, pues lo piensa, atiende premeditado, habla con el compadre, la mata, pero tampoco tiene memoria y tampoco tiene volatilización. O se mata porque está malito de su cabeza y entonces pues dice, ocupo matar aquí al vecino porque sí veo cómo las luces salen de su casa.
Híjole. Y también la matas porque otro delito te salió mal. O sea, dices, no, pues es que yo le estaba cobrando nomás lo del mes. O sea, yo le estaba cobrando lo del mes y el señor se puso violento, sacó una pistola o algo y pues hubo que reaccionar, ¿no? Y eso no está tan claro que no vaya a generar violencia, que no vaya a generar memoria, que no vaya a generar volatilización. Entonces dijimos, bueno, pues lo que hay que hacer es hacer esto de aquí y poner en ZDT tasas de otros delitos donde pudiéramos creer que agregan a nivel memoria, a nivel volatilidad. Y esos fueron secuestros, extorsiones, robos con violencia en casa, en negocio, violaciones y lesiones dolosas. Entonces, pues, claro, en todas esas hay un subregistro importante, o sea, en todas esas ya no nomás es de que te encuentres al muertito, sino sí es de que efectivamente alguien lo diga, ¿no? Y entonces, bueno, hasta ahí estamos con el título de intensidad y distribución de la violencia y haciendo el contraste que está arriba, donde dices, yo me fijo en el parámetro beta 1, y beta 1 justo lo que modela es la memoria, y al entrar en lambda, en una distribución Poisson, también modela la varianza. Entonces, es como un parámetro para los dos fines y podemos hacer un contraste de hipótesis relativamente simple para ver que si eso no es asociado con el crimen organizado. La situación es que hicimos esto para cada municipio, entonces nosotros agarramos la serie de todos los municipios, eran pues los que traíamos, 239 no tenían información de homicidios, entonces eran, me parece, 2.240 y tantos nos quedaron al final, no recuerdo el número exacto, pero un buen. Y a cada uno le hicimos su modelito, pasa por el modelo, haces el contraste de si es igual a 0 o mayor que 0 y luego lo plantas en un mapa y ves cómo se relaciona eso con la capacidad predictiva del modelo, ¿no? Entonces tienes un mapita, uy, se ve bien claro, ¿verdad? Sorry, no, pues no supe cómo hacerlo con mejor definición, pero bueno, sí se entiende, ¿no? Está ahí el país, ¿no? Y en 156 municipios sale que el parámetro es significativo. Aquí los números, que lástima que no se ven, esos 156 municipios sí representaban solo el 6.5%, entonces bien congruente con lo que en otros estudios salen. No hay muchos estudios que tengan un corte dinámico y que tengan un corte municipal, porque justo hay ausencia de datos y los modelos de pronto no dan. Uno de los estudios que sí se hace de forma recurrente lo hace una iniciativa que se llama Justice in Mexico, y esos güeyes lo que hacen es hacer un reporte de la violencia anualmente, ¿no? Entonces hacen reportes de violencia cada año y sacan un mapa de cómo ven ellos que está distribuida la violencia, basándose principalmente en reportes de Reforma o de Milenio. Ellos de forma independiente juntan, ¿no? su base de datos de incidencia delictiva y de asociados al crimen organizado. Y es muy congruente, ¿no? Y lo que sucede es que aquí no se ve, ¿no? El blanco es no, 0 a 0.2. El blanco es no. Sí, claro. ¿eh? Y luego el siguiente van de 2 en 2, ¿no? De 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. O sea, rojo quiere decir, Dios, cuánta memoria, ¿no? Y blanco quiere decir aquí no se acuerda nadie. Moradito quiere decir empieza a haber memoria. Y es más o menos congruente, ¿no? O sea, municipios que uno sabe que son violentos, ¿no? Chihuahua, Tijuana. O sea, uno más o menos ve y dice, sí, no está tan mal, ¿no? Sí son los municipios más violentos, sí es donde uno espera. O sea, sí hay una asociación y tiene uno cuidado porque sí salen algunos municipios que dices, no, sí quién sabe si realmente sea por actividad del crimen organizado o no. Pero bueno, yo hice mi contraste al 95%, no lo hice al 100%. Entonces, 5% de las veces se me fue. So sorry, ¿no? Entonces, hay 5% de inocentes que yo estoy diciendo que no son inocentes y probablemente son de los que tienen un parámetro muy bajo, porque cuando sí sale significativo, pues sale más o menos en ese rango, ¿no? De 0.25 a 0.95. Inclusive se puede leer un poquito como parámetro de reincidencia, ¿no? Si ya hubo tal cantidad de crímenes ahorita, entonces ¿qué porcentaje esperas que se repita? Y un poquito para explicar más cómo se ve la distribución del parámetro beta. Beta 1, pues ahí está, ¿no? Sorry. No, pues aquí la cuestión es que, mira, o sea, el histograma y la densidad empírica suavizada son estos, ¿no? Y te dicen que la mayoría de los municipios estás por aquí. O sea, realmente está muy sesgada la distribución. Por aquí está la media, por acá está la mediana. La mediana es 0.42, la media es hasta 0.47, porque la cola derecha parece ser bastante más pesada que la izquierda, ¿no? De todas maneras, parece ser que a nivel... Este es, por supuesto, ya dentro de los 156 municipios que sí tienen presencia significativa del crimen organizado. Y no en todo el territorio, porque claro, en todo el territorio la distribución de beta es una cosa con una enorme joroba cerca de 0,
donde para todos los municipios es el 0, solo para el 6%, 6.5% no, entonces no se entiende nada, ¿no? Pero esta es la distribución condicional a que sí sea significativo. Y el diagrama de barras pues dice que todo está muy concentrado aquí. Aquí hay dos puntos locos, uno de los cuales es Tijuana y el otro, no me acuerdo cuál es el otro. Y salvo eso, la distribución está bastante bien concentrada aquí, ¿no? Entonces habla como se distribuye en el espacio y cómo se distribuye en su rango de valores. Y tiene cosas muy congruentes con lo que tienen otros estudios, pero como que lo que nos llamó la atención es que nosotros no teníamos esa intención, pues no teníamos esa información, no sabíamos, ¿no? Nosotros solo dijimos beta 1 igual a 0 o no. Entonces él dice, no, o sea, aquí no es 0, y donde no es 0 hace todos los patrones de lo que podría interpretarse como una difusión de la violencia, ¿no? Hay una, casi en todos yo veo que hay como una de violencia muy marcada, rodeada por otros de violencia ligeramente menor, ¿no? Entonces es como este patrón en donde puede haber una ruptura de organización o puede haber, pues, ¿cómo se dirá? Transferencia de violencia, ¿verdad? Hay una transferencia de violencia a los vecinos cercanos y en esa transferencia la violencia no tiene la misma intensidad que tenía de ahí de donde viene, ¿no? Pero esto obviamente con el tiempo uno esperaría que pudiera crecer y pudiera afectar sistemáticamente, ¿no? Hay quien trata incluso de la violencia asociada al crimen organizado como una epidemia y sí parece, ¿no? O sea, se empieza a dispersar como tal, ¿verdad? Y bueno, hay... sí, para adelante. Ah, sí, los clústeres, sí, más para adelante, ¿ya se ve? Ah, sí. O sea que hay varias formas de calibrar el ajuste. Entonces, con la cuestión de los modelos de conteo generalizados, estos lineales, uno puede medir el ajuste del modelo con estadísticos de cocientes de verosimilitudes, sería lo más tradicional, y esos estadísticos salen relativamente bien. Pero uno puede medirla a través de alguna forma de R cuadrada, que en este caso es una de las que hay, no es la única, ¿no? Es una de las formas aceptadas para este tipo de modelos. Y de alguna manera estar describiendo con eso cuál es el ajuste que tiene el modelo en términos de capacidad predictiva. Y lo que se ve es que conforme más alto es el parámetro de, vamos a decirle, de volatilización y de memoria, más alta también es la capacidad explicativa del modelo. Entonces el modelo parece interesante como sistema de predicción o de previsión o pronóstico de la violencia, especialmente en los municipios que tienen una violencia más alta. En los que tienen una violencia más baja es capaz de sacar la estructura de correlación y puede lanzar predictores que son desafortunadamente muy imprecisos. Entonces, mientras como que así tirándole a violencia bajona, él dice, bueno, muy baja no te lo predice, no se puede. Cuando está así medio bajilla, entonces sí empieza a poder predecir y un poco más para adelante su capacidad predictiva aumenta, ¿no? Por aquí no le puse el nombre al outlier, pero este también es Tijuana, ¿no? Es el único donde parece que no, porque su persistencia es tan alta que el modelo se confunde. O sea, de hecho yo dudo si no será porque ahí sí no pegó el modelo, ¿no? Es el único del que sí tengo dudas es de Tijuana, porque hizo varias cosas. Una cosa es que se queje una vez, pero aquí se quejó como 3 o 4. Entonces, bueno, de él sí tengo dudas, de todos los demás no me queda claro que sí les está pegando bien, ¿no? Eso es más o menos el contenido. Eso es más o menos el recorrido que hicimos, lo que pensamos y pues, una medida de cómo funciona o no funciona el modelo, ¿no? Mis últimos minutos los voy a usar para confesar. La verdad es que así como se los conté, no lo hice porque es que si lo hubiera hecho exactamente así, me hubiera metido en el problema de que la Poisson no era suficientemente gorda. Entonces, cuando yo vi a Acapulco y a Mérida, Acapulco tenía mucha variabilidad y esa variabilidad en exceso, en la Poisson tienes que tener misma media y misma varianza, como en Yucatán, en Mérida, que era 1.9, 2.1 cámara, ¿no? Así tiene que ser en la Poisson. Y entonces de repente vimos que no había manera de que en los municipios más violentos la varianza fuera igual a la media y dijimos, bueno, vamos a hacerlo con una alteración de la variable de Poisson que permite que sea más dispersa con respecto a su media que la Poisson, y entonces la distribución que sí usamos fue la binomial negativa y aparte pues vimos los coeficientes de sobredispersión, que ya no los pongo yo porque me pareció de más, pero efectivamente también se nota, ¿no?, que en los municipios que tienen más violencia es necesaria una distribución condicional sobredispersa porque las rachas de violencia pueden ser de muchísimos más crímenes que en su
Y, ay, ¿qué les iba a confesar? Creo que esa era una de las confesiones. Y la otra, bueno, es que no les conté los métodos de estimación, ¿no? O sea, los métodos de estimación, pues fue cuasi máxima verosimilitud. Dijimos, en estos modelos seguro no podemos hacer verosimilitud con la binomial negativa o nos va a salir medio compleja, mejor metemos una cuasi verosimilitud y para esa sí sabemos cómo establecer intervalos de confianza. Por eso no les puse p-valores en ninguna parte, porque se establece la significatividad a través de resultados asintóticos que no necesariamente te dan p-valores, ¿no? Son modelos y sistemas de predicción relativamente nuevos, entonces todavía no estamos tan claros de si la inferencia se puede mejorar en términos de su reporte, ¿no? Está bueno. Pues de eso se trató. Bien, pues muchas gracias. Entonces, por su participación, permítame entregarles sus respectivos reconocimientos. Para Arturo Arango Durán. Bien, muchas gracias. Carlos. Y por último para Nelson. Muchas gracias.